Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Sisto, soy CEO de Createch y esta crisis sanitaria no ha sido ajena a nosotros como al resto de las empresas del sector y otros. Como primera instancia, rápidamente cuando nos enteramos del primer caso de coronavirus en Createch, definimos un comité de crisis, el cual comenzó a funcionar de inmediato, de forma que empezamos a tomar medidas rápidamente para poder empezar a trabajar sin mayores inconvenientes. Una de las primeras medidas que tomó este comité de crisis definido fue el trabajo a 100% remoto, de forma que el primer día hábil, luego de detectado el primer caso de coronavirus en Uruguay, esto se ejecutó de forma inmediata y se comenzaron a definir protocolos para poder funcionar de forma lo más natural posible. Como primera medida a los cambios del proceso, se definió una daily para los team leaders, de forma que puedan ir limando asperezas que puedan ir encontrando con su equipo en la modalidad 100% remota. Uno de los desafíos que encontramos y fuimos mejorando fue comunicación intraequipo y horario de trabajo que se tuvieron que ir ajustando para que cada colaborador pudiera trabajar de la forma más cómoda posible. Otra de las medidas que tomamos fue la reducción de costos de forma lo más consciente posible, de forma de no afectar a empresas que emplean otras personas. Esto es, por ejemplo, en las canastas de fruta que llegan semanalmente a nuestra oficina, en este caso el 100% remoto no las estamos utilizando, por lo cual se destinaron en formato de verduras para ollas populares para que pudieran ser aprovechadas por otros. Al ser nosotros una empresa que trabaja fuertemente en el Internet de las Cosas, contamos con impresoras 3D, las cuales fueron reaprovechadas y destinadas para el proyecto de UTEC, el proyecto Coinnova, el cual se fabricaron más de 3.000 máscaras de protección personal que fueron entregadas a ACE. Finalmente, otra de las medidas que tuvimos que cambiar fue la contratación de personal, que esta empresa, al ser muy fuertemente dedicada al equipo, las reuniones presenciales eran muy importantes, por lo cual la contratación de personal se tuvo que sufrir ajustes para ser 100% remoto, lo cual pudimos experimentar y ejecutar sin problemas. En última instancia, uno de los desafíos es el área comercial, con lo cual nuestra empresa, al ser enfocada en clientes en el exterior, es muy importante poder viajar para poder atender estos proyectos y nuevos clientes que pueden ir surgiendo. En esta instancia, creemos que las herramientas digitales serán nuestros mejores aliados para poder seguir trabajando sin problemas. En el caso de las herramientas, nuestro equipo también tuvo que tener cambios para funcionar sin problemas. Mensualmente tenemos una presentación a la cual le llamamos Powwow, donde cada persona del equipo presenta en qué estuvo trabajando y cuáles serán sus próximos desafíos. Esta dinámica se realizaba compartiendo una merienda en la oficina, con lo cual de forma remota tuvimos que adaptarnos con otras herramientas para poder realizarlo. Utilizamos herramientas de videoconferencia para poder estar presentando todo el equipo lo que estuvo haciendo y en alguna instancia también enviamos meriendas a cada persona del equipo. El otro caso que tuvimos que adaptarnos fue el realizar retrospectivas. Nosotros trabajamos fuertemente en metodologías ágiles y esta instancia es muy importante para poder mejorar el proceso. En formato presencial, la forma que lo realizamos es utilizando una cartelera donde vamos pegando post-its y el equipo va detallando que salió bien, que salió mal y que se puede mejorar. En formato online, una herramienta que descubrimos es pinup.com, que nos ha permitido por lo menos simular que el equipo esté visualizando en todo momento con los sticky notes pegados en ese tablero, de lo cual hemos podido llevar estas reuniones a cabo sin mayores inconvenientes. Finalmente nos encontramos trabajando en un proceso de vuelta a la oficina de forma de poder trabajar de forma presencial, así que agradecemos mucho este espacio a las jornadas y desde ya muchas gracias.